Dos personas pueden comenzar su vida en situaciones muy parecidas. Pueden crecer en entornos similares, tener oportunidades similares, aprender habilidades similares. Y aún así, con el paso del tiempo, sus vidas financieras pueden volverse completamente diferentes. Una persona vive constantemente bajo presión económica. Las preocupaciones por el dinero se vuelven parte de su rutina diaria. La estabilidad financiera parece siempre fuera de alcance. Mientras tanto, otra persona comienza lentamente a construir estabilidad. No necesariamente de manera rápida, pero de forma constante. A primera vista, esta diferencia puede parecer un misterio. Muchas personas creen que se debe a la suerte, o a la inteligencia, o a oportunidades especiales. Pero cuando observamos con más atención, aparece algo más profundo. La diferencia muchas veces comienza en la forma de pensar, porque antes de que cambien los resultados financieros, cambia la mentalidad. Y la forma en que alguien piensa sobre el dinero influye en las decisiones que toma todos los días. Con el tiempo, esas decisiones construyen el futuro. En este video vamos a explorar la diferencia entre una mentalidad pobre y una mentalidad de riqueza, no basada en cuánto dinero gana una persona, sino en cómo piensa, cómo reacciona y cómo toma decisiones. Porque a largo plazo, la mentalidad termina convirtiéndose en destino. Muchas personas creen que el éxito financiero depende solamente de números, ingresos, ahorros, inversiones. Pero los números son solo el resultado de algo más profundo. Detrás de cada resultado financiero existe una decisión, y detrás de cada decisión existe una creencia. La forma en que alguien piensa sobre el dinero influye en su comportamiento, influye en cómo gasta, influye en cómo ahorra, influye en cómo responde ante oportunidades, influye en cómo reacciona ante los errores. Dos personas pueden enfrentar exactamente la misma situación, pero tomar decisiones completamente diferentes. Una puede ver una oportunidad, la otra puede ver un riesgo. Una puede tomar acción, la otra puede dudar. Y con el paso del tiempo, esas pequeñas diferencias se acumulan, no de forma dramática, sino a través de decisiones pequeñas que se repiten todos los días. Y esas decisiones terminan definiendo el rumbo de la vida financiera de una persona. En el fondo de todo, existe una diferencia fundamental. La mentalidad pobre se enfoca en sobrevivir. La mentalidad de riqueza se enfoca en crecer. La mentalidad pobre intenta evitar la incomodidad. La mentalidad de riqueza entiende que la incomodidad forma parte del progreso. La mentalidad pobre reacciona a los problemas cuando aparecen. La mentalidad de riqueza intenta prepararse para el futuro. La mentalidad pobre siente que las circunstancias controlan su vida. La mentalidad de riqueza se enfoca en la responsabilidad personal. Al principio, estas diferencias pueden parecer pequeñas, incluso filosóficas, pero con el tiempo crean caminos completamente diferentes. Porque la vida financiera no se construye con una sola decisión, se construye con miles de decisiones pequeñas tomadas a lo largo de los años. Y la mentalidad influye en cada una de ellas. Una de las diferencias más importantes entre estas mentalidades aparece cuando las personas enfrentan problemas. La mentalidad pobre suele reaccionar ante las circunstancias. Cuando algo sale mal, la atención se dirige hacia afuera. La situación se convierte en la explicación. Los factores externos se convierten en la causa. Aparecen la frustración y las quejas. Esta reacción puede parecer natural. Después de todo, muchas situaciones realmente están fuera de nuestro control. Pero este patrón tiene un costo oculto. Cuando desaparece la responsabilidad, también desaparece el control. La mentalidad de riqueza responde de una manera diferente. En lugar de preguntar, ¿por qué me está pasando esto?, pregunta, ¿qué puedo hacer ahora? Este pequeño cambio dirige la atención a la acción. En lugar de enfocarse en el problema, la mente comienza a buscar soluciones. Y esa búsqueda crea movimiento. Otra diferencia importante entre estas mentalidades es la forma de pensar sobre el tiempo. La mentalidad pobre suele enfocarse casi exclusivamente en el presente. Comodidad inmediata, placer inmediato, alivio inmediato del estrés. Pero el crecimiento financiero rara vez ocurre de forma inmediata.
La estabilidad económica suele construirse lentamente, muchas veces de manera invisible al principio. En las primeras etapas el progreso puede parecer pequeño, incluso insignificante. Por esta razón, muchas personas abandonan buenos hábitos financieros demasiado pronto. Esperan resultados rápidos, quieren ver cambios inmediatos. Pero la mentalidad de riqueza piensa diferente. Constantemente considera el impacto a largo plazo de las decisiones. No solo hoy, no solo mañana, sino dentro de años. Esta perspectiva cambia completamente el comportamiento. Las decisiones comienzan a evaluarse según su efecto futuro. Y con el tiempo, esas decisiones crean estabilidad. Otra diferencia aparece cuando las personas cometen errores. La mentalidad pobre suele interpretar los errores como fracasos personales, algo vergonzoso, algo que debe evitarse, algo que demuestra incapacidad. Este miedo puede limitar el progreso, porque evitar errores muchas veces significa evitar crecimiento. La mentalidad de riqueza interpreta los errores de manera diferente. Los ve como información, como experiencia, como aprendizaje. En lugar de preguntar, ¿cómo puedo evitar fallar?, pregunta, ¿qué puedo aprender de esto? Este cambio elimina gran parte del miedo al fracaso y permite mejorar constantemente. Otra característica común de la mentalidad pobre es la comparación constante. Las personas observan la vida de otros, sus logros, sus posesiones, sus estilos de vida, y empiezan a medir su propio progreso en función de esas comparaciones. Pero la comparación crea presión. Presión para gastar, presión para aparentar éxito, presión para mantener una imagen. Y muchas veces esas decisiones terminan afectando la estabilidad financiera. La mentalidad de riqueza funciona de otra manera. Se enfoca en el progreso personal. El objetivo no es competir con otras personas. El objetivo es mejorar con el tiempo. Tal vez la diferencia más profunda entre estas mentalidades está en cómo se perciben las oportunidades. La mentalidad pobre suele ver escasez, recursos limitados, opciones limitadas, oportunidades limitadas. Esta perspectiva genera miedo al riesgo, miedo al cambio, miedo a perder. La mentalidad de riqueza ve posibilidad, posibilidad de aprender, posibilidad de mejorar, posibilidad de crecer. Esto no significa ignorar los riesgos, significa creer que el progreso es posible, y esa creencia impulsa la acción. Con el tiempo, estos patrones mentales crean consecuencias poderosas, no de un día para otro, sino gradualmente. La mentalidad pobre suele reforzar el estancamiento. Evitar riesgos limita el crecimiento. Pensar solo en el presente limita el futuro. Compararse constantemente crea presión financiera. Mientras tanto, la mentalidad de riqueza crea impulso. La responsabilidad impulsa la acción. El pensamiento a largo plazo crea estabilidad. El aprendizaje genera mejora continua. La vida financiera rara vez cambia de forma dramática en un solo momento. Más bien cambia lentamente, como un barco que ajusta su rumbo solo unos pocos grados. Al principio el cambio parece pequeño, pero después de una larga distancia, el destino es completamente diferente. La mentalidad funciona de la misma manera. Pequeños cambios en la forma de pensar producen pequeños cambios en el comportamiento. Y esos comportamientos repetidos durante años producen resultados enormes. La buena noticia es que la mentalidad no es fija. Puede cambiar, puede evolucionar. El momento en que una persona comienza a cuestionar sus creencias sobre el dinero, algo empieza a transformarse. Las ideas antiguas comienzan a desaparecer. Nuevas posibilidades comienzan a aparecer. Y poco a poco las decisiones empiezan a cambiar. La verdad sobre el dinero es más simple de lo que parece. La mayoría de las personas no tiene problemas financieros por un gran error, sino por patrones. Patrones de pensamiento, patrones de comportamiento. Pero los patrones pueden cambiar, y cuando cambia la mentalidad, cambia la dirección de la vida. Si quieres aprender sobre dinero de una manera simple, suscríbete. Publicamos nuevos videos todos los días. Y escribe en los comentarios, ¿cuál crees que es la mayor diferencia entre una mentalidad pobre y una mentalidad de riqueza?